Bienvenidos al programa número 31 de Economía al Cuadrado. Diego Giacomini y Javier Miney por acá, Canal 22 Web. Un placer estar con ustedes. Y hoy volvemos a tener un programa más pragmático, no como el de la semana pasada que tuvo un corte netamente filosófico y moral. Si bien es pragmático, no es menor. ¿Sabe por qué? Porque voy a tocar un tema realmente espinoso. Vamos a explicar de manera accesible, pero con lujo de detalles al mismo tiempo, por qué, desgraciadamente, Argentina está siendo empujada, se está dirigiendo poco a poco, si no hay cambios profundos de por medio, a un default más adelante en el tiempo. Concretamente, le voy a explicar por qué, si seguimos así, lo más probable es que Argentina termine defaulteando no sé cuándo, 2020, 2021, porque salvo que pase alguna catástrofe que tiene una probabilidad de ocurrencia menor, el financiamiento para el 2018-19, para pagar los bonos, estaría provisto por el FMI. Pero justamente este FMI que presta dinero para poder cumplir con el pago de los bonos, lo que está haciendo es estar posponiendo el default para más adelante, lo está trasladando hacia la próxima administración. ¿Por qué? Esto es fácil de entender. A ver, señores, el punto es sencillo. Si definimos default de una manera no convencional, porque la manera convencional es uno está en default cuando deja de pagar sus obligaciones, pero hay que tener en cuenta que todos los países pagan sus obligaciones refinanciando las deudas, o sea, toman prestado para pagar lo que le habían prestado en el pasado. Ahora bien, entonces, para poder pagar las deudas, uno tiene que tener acceso a los mercados. ¿Por qué? Porque tiene que tener acceso a que le refinancien las deudas para poder justamente seguir pagando las deudas. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Y el punto que Argentina no tiene acceso a los mercados voluntarios de deuda. Se lo digo fácil, señor televidente. A Argentina nadie le presta ya plata. Entonces, nadie la refinancia. Entonces, si definimos default de una manera no convencional y lo definimos a partir de acceso al refinanciamiento, Argentina ya está en default. ¿Y por qué no se materializa con la cesación de pago? Porque acudimos al prestamista de última instancia, acudimos al FMI. ¿Y qué sucede? Si el FMI, cuando se acabe la plata del FMI, si no volvemos al mercado voluntario de deuda, si nadie nos vuelve a prestar, ahí se va a materializar el default según la definición convencional. O sea, cuando se acabe la plata del FMI, si no volvemos a los mercados de deuda, nadie nos va a refinanciar y no vamos a poder pagar y se va a materializar el default. Pero acá vamos a explicar por qué es muy probable, sin pelos en la lengua. Si todo sigue como viene hasta ahora, el horizonte es ese. Lo más probable, por no decir casi seguro, con certeza, Argentina, si sigue así y no aplica cambio de fondo, está yendo derechito al default. Y vamos a explicarlo de manera sencilla. Denme 5 segundos. A ver, los países, ¿con qué pagan sus deudas? Les cuento,
Usted, señor televidente, la primer condición para que le presten plata, un banco, ¿cuál es? Que usted tenga ingresos. O sea, a usted le da un crédito y usted ¿con qué paga ese crédito? Con ingresos. Si es trabajador, sus ingresos van a provenir de un salario. Si es capitalista, va a provenir de su renta. Bueno, ¿saben con qué pagan los países la deuda? Con crecimiento económico. Los países pagan las deudas con crecimiento económico. Dado vuelta, un país que no crece, indefectiblemente le terminan no prestando. ¿Por qué? Porque no la puede devolver. Y si no le prestan, porque no la puede devolver, ¿qué sucede? No va a poder pagar. Y si no va a poder pagar, va a caer en default. Y acá está el problema de Argentina. Argentina está en una decadencia hace 70 años y si miramos desde 1980 a la fecha, pasemos al primer gráfico, miren el primer gráfico, tenemos la región, LATAM. Argentina no crece, es el peor país de la región. Desde 1980 a la fecha, el PBI per cápita de Argentina creció solamente 26%, mientras que el de Chile creció 187%, la Alianza del Pacífico 125% y la región 95%. Entonces, ¿qué vemos? Que Argentina crece ¿cuánto menos? Crece muchísimo menos, 4, 5, 8 veces menos que la región. Y esto no es de ahora, esto es de 1980 a la fecha. Somos el país que menos crece, entonces somos el país que tiene menos capacidad de repagar su deuda. Ergo, es el país que los mercados más miran de reojo a la hora de pagar, prestarle dinero. Pero miren este gráfico de 1980, pero avancemos. El problema es que esta decadencia se profundizó mucho en los últimos años. Si tomamos desde el 2012 a la fecha, en la línea celeste, ¿qué vemos? Vemos que el PBI está estancado. El PBI está estancado. Entre 2012 y 2017, como muestra este gráfico, el PBI avanzó 0,2% promedio anual. Estuvimos estancados, hundidos en una meseta en la cual teníamos un año negativo, un año positivo, un año negativo, un año positivo. Y así que se anulaban unos con otros. Pero teníamos un año positivo, un año negativo. No es raro, no es casualidad que estos dos últimos años, 2018, nuestro escenario base -3 para este 2018 y -1,5 para el año 2019, escenario base puede ser un poco peor, tal vez un poquito mejor, pero por primera vez hay 2 años consecutivos negativos. ¿Y esto qué quiere decir? Que al final, en la segunda mitad de este gobierno de Cambiemos, se rompió ese estancamiento de los años pares, impares, uno positivo, uno negativo. Estamos peor que eso. O sea, ahora ya tenemos 2 negativos y bastante fuertes, uno atrás del otro. Esto no es casualidad, es la consecuencia normal de hacer las cosas mal durante mucho tiempo. Y es evidente, hacer las cosas mal, como muestra este gráfico, durante 8 años seguidos, obviamente que tiene que tener costos más fuertes que hacerlas mal durante 6 o durante 4 años seguidos. Es lógico que que el país, nuestra macroeconomía,
termine con variaciones negativas más profundas y seguidas en el tiempo. Ahora bien, ¿qué se ve? ¿Qué nos trajo hasta acá? Que en el gobierno de Mauricio Macri, cuando comenzó en diciembre del 2015 y lo comparemos contra diciembre del 2019, según en este escenario base, el nivel de actividad va a estar casi 2.5% abajo de cuando asumió. O sea, fue un tobogán hacia abajo en materia de nivel de actividad, en materia de PBI. Pero, ¿qué les quiero mostrar? Este es el gráfico más importante. A ver, acá está el PBI per cápita, audiencia. Y este es el gráfico más importante de la macroeconomía de cualquier país, porque esto es el crecimiento económico. Para que un país pueda pagar su deuda, ¿sabe que tendría que pasar en este gráfico? Tanto las barras azules como las barras rojas deberían ir hacia arriba. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico es un PBI per cápita con tendencia creciente en el mediano y largo plazo. Y eso es imprescindible porque los países pagan sus deudas con crecimiento económico, así como nosotros pagamos nuestras deudas con nuestros ingresos, con nuestros salarios, si somos capitalistas con la renta de nuestro capital. Si nuestro capital no da renta, si no tenemos trabajo, no vamos a poder pagar nuestras obligaciones. Para un país si no crece, no puede pagar sus obligaciones. ¿Y cuándo un país crece? Cuando esto va para arriba. ¿Y qué vemos en este gráfico? En este gráfico vemos que desde 2011 a la fecha hay una clara tendencia decreciente, o sea, el país decrece, se achica, la riqueza se reduce. Entonces, cuando entendemos esto, que el país se achica, su economía se empequeñece y el nivel de riqueza se reduce, entendemos cómo podemos pagar menos deuda. Es más, en el límite terminamos sin poder pagarla. Peor aún si la deuda crece y crece fuertemente. Si se da esto, lo que muestra este gráfico, al mismo tiempo que la deuda aumenta fuerte, la piña va a estar cercana en el tiempo. ¿Y qué muestra este gráfico? Que el PBI per cápita en la línea roja, cuando comparemos en nuestro escenario base 2019 con 2015, va a estar un 8% abajo. Comparado contra 2011, un 11.6% abajo. Y comparado contra 2008, un 2.3% abajo. Este gráfico no dice, Giacomini no dice que Argentina no crece. No es que a Giacomini le parece que Argentina no va a crecer. La realidad, este gráfico es la realidad, muestra que Argentina viene sin crecer, viene achicándose hace una década. Entonces, si Argentina se viene achicando hace 10 años, su capacidad de repago cada vez es menor. Y si a eso le agregamos que nos endeudamos a ritmos estrafalarios, la piña no puede estar muy lejos, señor televidente, señora televidente. Entonces, mirando para adelante, a ver, señor televidente, ¿por qué Argentina no crece? Argentina no crece porque el sector privado no puede hacer negocios. El sector privado está ahogado. ¿Quién lo ahoga al sector privado? El Estado. ¿Cómo lo ahoga? Le hace mantener un tamaño de Estado que no puede bancar y lo mata a impuestos. Entonces, mirando para adelante,
Este escenario que en los anteriores gráficos le mostré, ¿usted qué piensa, señor televidente, que va a estar mejor o que va a estar peor? Se lo contesta este gráfico. Este gráfico está mostrando que el gobierno de Cambiemos, acá tenemos el gasto público en verde y la presión tributaria en azul. El gobierno de Cambiemos, cuando se vaya a final del 2019, cuando se haya gastado casi todo el dinero del FMI, va a dejar presión tributaria récord. Entonces, mirando para adelante, si Argentina no podía crecer y los números muestran que la Argentina se viene achicando, mirando para adelante, si el gobierno de Cambiemos deja un escenario peor que el que recibió en materia de estrangulamiento fiscal al sector privado, ¿usted qué piensa? ¿Que en materia de nivel de actividad, mirando para adelante, nos va a ir mejor o nos va a ir peor cuando descontemos el escenario 2020, 2021? A ver, si no cambiamos radicalmente esto que dejó Cambiemos, nos va a ir peor. Porque Cambiemos nos va a dejar un sector público que al sector privado lo ahoga más de lo que lo ahogaba en 2017, 2016, 2015, 14, 13 y así. Y para que vean que no les estoy mintiendo, este gráfico que les estoy mostrando acá muestra cuánto es a la izquierda la presión tributaria en la región y a la derecha el gasto público en la región. ¿Y qué muestra de ambos lados? Que los países que crecen fuerte en la región son estos, los que están dentro del cuadrado rojo del gráfico. Y como pueden ver, tienen entre 10 y 12 puntos porcentuales en términos del PBI menos de presión tributaria y de gasto público que Argentina. Entonces, ¿qué quiero decir? Argentina, si piensan los economistas que Argentina va a volver a tener financiamiento y nos van a volver a prestar plata, porque sí, es un deseo. Señores, toc, toc, prestamista de última instancia. ¿Qué quiere decir? Que ya nadie nos presta un mango. Y cuando se acabe el prestamista de última instancia, para que nos vuelvan a prestar, tenemos que hacer todo lo contrario de lo que no solo venimos haciendo, sino de lo que estamos haciendo. Argentina necesita un ajuste realmente muy fuerte del tamaño del Estado. El tamaño, la única discusión, la discusión más importante para volver a crecer es cuánto y a dónde achicamos el Estado, cuánto y a dónde bajamos el gasto público, y no lo tenemos que bajar poquito. Miren este gráfico, tenemos un gasto público consolidado que ronda 40 puntos del PBI, según los datos del año anterior, mientras que los países de la región que crecen, y que crecen dinámicamente, este gráfico muestra que tienen 28, 26. Entonces, tenemos que bajar el gasto público en serio. ¿Saben por qué? Porque si no bajamos el gasto público en serio, no podemos bajar impuestos. Ustedes, señor televidente, se quejan que cuando reciben el sueldo, la diferencia entre el salario bruto y el neto es un 40%, 45%. Con lo que le queda en el bolsillo, usted sale a la calle y al Estado le tiene que dejar otros 25 puntos porcentuales de impuestos. Y estoy siendo generoso, 30 le tiene que dejar, porque el IVA ya son 21, hay que sumarle 4 o 5 ingresos brutos, después patente, después ABL. Y como si todo esto fuera poco, después de pagar todo ese atrolladero de dinero, tiene que pagar los servicios públicos esenciales porque no son buenos los que provee el Estado. Entonces,
¿Sabe por qué le digo esto? Porque miren esto. Tenemos que bajar el gasto público para bajar esos impuestos que a usted lo asfixian, que no le deja invertir, que no le deja mejorar la productividad, que no le dejan consumir, que no les deja invertir, ganar productividad y contratar gente. ¿Y saben por qué? Porque si no lo hacemos, miren, esta es la dinámica de Argentina y esta va a ser la dinámica de Argentina en celeste. Argentina va a seguir cayendo, mientras todo en la región sigue mejorando. En azul Chile, en verde el promedio de la región, en verde más clarito Alianza del Pacífico, Paraguay en rojo. Concretamente, este gráfico nos muestra que si todos seguimos así, la región nos pasa en 2025, Chile los duplica en 2028 y Paraguay nos pasa en 2040. Entonces, esto no es un jueguito, esto es muy en serio. Argentina, si no cambia, va al default porque no crece. Aparte, no le debe sorprender, el crecimiento potencial de Argentina es muy bajo. ¿Y por qué? Porque miren Argentina hace 15 años muestra este gráfico. Miren por favor las barras. Mientras que la región invierte 22-23% de su PBI. Este gráfico está mostrando que Argentina hace 10 años que invierte el 15%. Entonces cada vez hay menos máquinas, cada vez hay menos fierros. ¿Qué quiere decir el PBI potencial? Que operando a máxima capacidad, Argentina puede crecer muy poquito, al 1,5. Entonces, sin crecimiento vamos al default. ¿Y cuál es el problema? Que tenemos una deuda. Miren este gráfico. En el mejor de los casos, el próximo gobierno va a recibir una deuda de 80% del PBI. ¿Y saben cuál es el problema? Ya les expliqué. Una deuda de 80% del PBI, necesitas buenos ingresos para pagarlas. Necesitas un buen crecimiento económico. Y Argentina no crece. Entonces, de cajón, vamos al default si no cambiamos. Pero además, el tema es que si ya hurgamos en lo fiscal, tenemos problemas. ¿Por qué? Porque el acuerdo firmado con el fondo fija el superávit primario en 1% del PBI. Y el problema es que esta deuda del 80% que les expliqué, que tiene Argentina, no puede ser pagada con un superávit primario de 1 punto del PBI o 1 punto del PBI. Les comento. A ver, ¿qué viene a ser el superávit primario? Viene a ser, usted toma una deuda. Bueno, si usted tiene una deuda muy grande, tiene que tener un ingreso, un salario de director. Si usted toma una deuda media, tiene que tener un salario de gerente. Si usted toma una deuda pequeña, puede tener un salario de empleado. Bueno, el monto, la envergadura del superávit primario viene a ser el tamaño del sueldo. Argentina, por el nivel de deuda que tiene, para que esa deuda sea sostenible, necesita un salario de director, necesita un superávit primario de 3 puntos del PBI. Y el acuerdo con el fondo fija 1 punto del PBI. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que con ese superávit, además del problema del crecimiento, no lo puede pagar. Entonces, ¿qué sucede? Como no lo puede pagar, nadie le va a prestar plata. Argentina no va a volver a los mercados y las necesidades de financiamiento del próximo gobierno, sin las amortizaciones del FMI, son 53.219 millones de dólares aproximadamente. Eso si le hacen todo el rollover de las LETES. Acá
está lo que hay que sumarle si las LETES no se refinancian todas y se refinancian. Por ejemplo, si se refinancia un 90%, hay que sumarle 7.315 millones de dólares más. Si se refinancia en un 80%, hay que sumarle 13.790. O sea, claramente, ¿qué muestra esto? Que con el acuerdo del FMI, con un superávit primario de 1 punto porcentual del producto, eso es una situación explosiva y vamos al default. Si seguimos con el gradualismo, ahora vemos este gráfico. Y seguir con el gradualismo, hipotetizo, bueno, 2020 un superávit primario de 1, 2021 1,5, 2022 2, 2023 2,5. ¿Qué vemos acá? Que las necesidades de financiamiento son 37.400 sin las amortizaciones del FMI. Y acá no vamos a volver a los mercados de deuda, porque mínimo necesitas un 3. Y acá no llegás al 3. Amén que esto es una situación explosiva también. ¿Y quién te presta esto? Nadie. Tampoco te lo refinancian. Vas a un default. Entonces, la que le queda al próximo gobierno es el shock. El próximo gobierno, el primer año, para tener chances de evitar el default, tendría que ir a un superávit primario de 3 puntos porcentuales del PBI, que es el que está en línea con la sostenibilidad de la deuda. Miren qué diferencia. Y miren cómo es coherente lo que les muestro. Con un superávit primario de 3 puntos del PBI, este gráfico que muestra que las necesidades de financiamiento de todo el próximo gobierno, si se renuevan todas las LETES, son, y el FMI refinancia, patea los vencimientos, son 11.600, 11.592 millones de dólares. O sea, un monto de deuda financiable, un monto de deuda que te lo van a prestar y se te va a volver a abrir el mercado. En conclusión, la única chance de evitar el default es un shock. Ir el próximo gobierno a un superávit primario de 3 puntos del PBI. Y ahí habría chance de evitarlo. Chance, no certeza. ¿Y esto qué implica? Con respecto a la situación de hoy, un ajuste de 5 puntos del PBI, porque hoy estamos en -2. Asumiendo que el gobierno hace el ajuste del 99 y vale en el 19 y vale el 0, el próximo gobierno, el primer año, ese ajuste de 3 es un ajuste un 50% mayor que el ajuste del próximo año. En resumidas cuentas, y para terminar, este último gráfico está mostrando las 3 alternativas que se va a encontrar la agenda del próximo gobierno, donde la probabilidad de default, debido principalmente a que no se crece y también a que la deuda no es sostenible en el tiempo por su envergadura y por los números fiscales que tiene, va a tener que hacer como primera alternativa, la mejor de todas, un ajuste el primer año e ir a un superávit primario del 3%, renegociar para que el FMI le refinancie los vencimientos de deuda y con eso va a tener un riesgo de default bajo o moderado. La otra es ir a un gradualismo, seguir, pero eso va a tener, como ya expliqué, un riesgo de default muy alto. Y el tercer escenario, que es el del acuerdo, es un default seguro, porque como hemos mostrado, es una situación explosiva. Bueno, buenas noches y como siempre, con la teoría, con los números de la realidad, le mostramos acá, en Economía al Cuadrado, de Diego Giacomini y Javier Milei, cómo son las cosas de verdad. ¿Saben por qué? Porque el público no es tarado, el público tiene que conocer la realidad como es para tomar sus mejores decisiones. No hay que esconderle la basura debajo de la alfombra como quieren o pretenden algunas periodistas rubias acreditadas en Casa de Gobierno y en el Ministerio de Economía.
Saludos, buenas noches, hasta la próxima semana. I'm dying